La noche estaba cargada de tensión. Las luces del escenario brillaban intensamente, reflejando la rivalidad que había marcado la historia de la comedia mexicana. Tintán y Cantinflas, dos titanes, dos leyendas, se encontraban a punto de compartir un momento que nadie había imaginado. La multitud contenía la respiración, sabiendo que la enemistad entre ellos era tan famosa como su risa. Pero, ¿qué los había llevado a este punto? Ambos hombres eran más que comediantes, eran símbolos de una época. Tintán, con su estilo irreverente y su humor ácido, había conquistado a millones. Cantinflas, el genio del absurdo, había creado un personaje que trascendía fronteras. Sin embargo, detrás de las risas, había un profundo abismo de inseguridades y miedo. La pregunta que resonaba en sus corazones era, ¿qué pasaría si el otro brillara más que yo? La rivalidad no era solo profesional, era personal. Cada uno había luchado por ser el mejor, por ser el rey de la noche. En medio de la multitud, se enfrentaban a un dilema moral: dejar de lado sus diferencias y unirse por el bien del espectáculo. Su ego más fuerte que su deseo de hacer. El telón se levantaba, una sombra de duda cruzó su... La música comenzó a sonar, y el público estalló en aplausos. Pero en el fondo, ambos sabían que este momento podría cambiarlo todo. Lo que flotaba en el aire era inquietante. ¿Qué pasaría si, al final, no eran tan diferentes después de todo? La tensión era palpable. Cada uno se preguntaba si el otro podría ser un aliado en... La lucha interna se intensificaba. Tintán miró a Cantinflas, y en ese instante, vio no solo a su rival, sino un reflejo de sí mismo. Era posible que ambos compartieran el mismo miedo. La idea lo aterrorizaba. El espectáculo avanzaba, y las risas del público resonaban como un eco lejano. Pero en sus corazones, la batalla era feroz. Podrían encontrar un terreno común. La risa, que siempre había sido su refugio, se convertía en un campo de batalla. La pregunta se volvía más urgente. ¿Qué precio estaban dispuestos a pagar por la aceptación del otro? Mientras la actuación continuaba, un momento inesperado ocurrió. Tintán, en un acto de valentía, decidió romper el hielo. Se acercó a Cantinflas, y con una sonrisa nerviosa, hizo una broma sobre su propia inseguridad. El público estalló en carcajadas, pero el verdadero desafío estaba en el aire. ¿Sería suficiente para derribar las barreras que habían construido durante años? Cantinflas, sorprendido, sintió un destello de empatía. En ese instante, la rivalidad se tornó en una lucha interna. ¿Debería responder con una broma mordaz o abrirse a la posibilidad de una conexión genuina? La decisión lo consumía. La pregunta que lo atormentaba era clara. ¿Es más valioso el orgullo que la amistad? El clímax se acercaba. La tensión entre ellos era como un hilo tenso, a punto de romperse. El público, ajeno a la tormenta emocional que se desataba en el escenario, seguía riendo. Pero para Tintán y Cantinflas, el verdadero espectáculo estaba en sus corazones. La lucha por la aceptación, el miedo a la vulnerabilidad, y la esperanza de encontrar un aliado en medio de la rivalidad. Finalmente, en un giro inesperado, Cantinflas decidió arriesgarse. Se unió a Tintán en una improvisación que sorprendió a todos. La risa se convirtió en un puente, y por un breve momento, la enemistad se desvaneció. Pero, ¿sería suficiente para cambiar la percepción de dos íconos de la comedia? La pregunta quedó flotando en el aire, dejando a todos con la incertidumbre de lo que vendría después. ¿Podrían realmente reconciliarse? ¿O la sombra de su rivalidad siempre los perseguiría? Mario Moreno, conocido como Cantinflas, era un hombre de risas. Su figura delgada y su gabardina se convirtieron en un símbolo de alegría, pero detrás de esa fachada había un alma atormentada. La comedia era su refugio, su escudo. Sin embargo, cada risa que provocaba ocultaba un grito interno. ¿Por qué necesitaba ser amado? ¿Por qué la aprobación de los demás pesaba tanto en su corazón? Desde pequeño, Mario enfrentó la adversidad. Nació en un barrio humilde de Ciudad de México. Su infancia estuvo marcada por la lucha. Su familia no tenía mucho, pero él siempre buscaba la manera de hacer reír a los demás. Era su forma de escapar.
La risa se convirtió en su lenguaje. Pero, ¿a qué costo? En la escuela, sus compañeros lo miraban con desprecio. No era el más fuerte ni el más rápido, pero cuando hacía una broma, todos se reían. Esa risa lo llenaba de una felicidad efímera. Sin embargo, al final del día, la soledad lo envolvía. La necesidad de ser el centro de atención crecía en su interior. Era un ciclo vicioso. La risa de los demás se transformaba en su única fuente de validación. A medida que crecía, la presión aumentaba. La industria del entretenimiento no perdona. Cada película, cada actuación era una prueba. Mario sabía que debía ser el mejor. La sombra de otros, la pregunta lo atormentaba. ¿Sería suficiente? ¿Podría llenar el vacío que sentía en su interior? La fama llegó, pero con ella, la soledad. Las luces brillantes de los escenarios no podían iluminar su corazón. La gente lo aclamaba, pero pocos conocían al hombre detrás del personaje. La risa se convirtió en una máscara. Una forma de ocultar su dolor. La presión de ser el mejor lo consumía. Cada éxito traía consigo un nuevo miedo. ¿Y si no podía mantenerlo? ¿Y si la risa se apagaba? En sus momentos más oscuros, Mario reflexionaba sobre su infancia. Recordaba a su madre, quien siempre le decía que debía ser feliz. Pero, ¿qué significaba realmente ser feliz? La risa de los demás no llenaba el vacío que sentía. La búsqueda de amor y reconocimiento lo llevó a un abismo. La necesidad de complacer a los demás se volvió una carga pesada. La comedia, que una vez fue su refugio, se transformó en una prisión. Cada actuación era un recordatorio de su lucha interna. La risa del público se mezclaba con sus propios gritos de desesperación. ¿Cómo podía ser el mimo de la gabardina y al mismo tiempo un hombre roto? La dualidad de su existencia lo atormentaba. La presión de ser un ícono lo mantenía despierto por las noches. En su mente, la pregunta persistía. ¿Quién era realmente Mario Moreno? ¿El hombre que hacía reír o el niño que solo quería ser amado? La búsqueda de su identidad se convirtió en su mayor batalla. La risa era su arma, pero también su debilidad. Cada chiste que contaba era un intento de llenar el vacío que lo consumía. La vida de Cantinflas era un reflejo de la lucha humana. Todos buscamos amor y aceptación. Pero, ¿a qué precio? La presión de ser el mejor puede destruirnos. Mario lo sabía. La risa era su salvación, pero también su condena. En el fondo, anhelaba ser visto como un hombre, no solo como un comediante. La historia de Mario Moreno es un recordatorio de que detrás de cada risa puede haber un dolor oculto. La búsqueda de reconocimiento puede llevarnos a perder de vista lo que realmente importa. La conexión humana, el amor genuino, es lo que todos anhelamos. Pero, ¿cómo encontrarlo en un mundo que valora la apariencia sobre la esencia? La lucha de Cantinflas es la lucha de todos. La necesidad de ser amado, de ser reconocido, es universal. Mario Moreno nos invita a reflexionar sobre nuestras propias batallas. La risa puede ser un refugio, pero también un espejo que refleja nuestras inseguridades. La verdadera felicidad radica en aceptarnos a nosotros mismos, más allá de las risas y los aplausos. La plaza de toros La Condesa estaba llena. Las luces brillaban intensamente, reflejando la emoción y la tensión en el aire. El 31 de marzo de 1945, el evento benéfico prometía ser un espectáculo inolvidable. Pero para Cantinflas y Tintán, la situación era diferente. Eran rivales, cada uno con su propio estilo, su propia esencia. Sin embargo, esa noche, el destino los obligaba a unirse. La música sonaba, pero el ruido de la multitud se desvanecía en el fondo. Cantinflas miraba a su alrededor,
sintiendo el peso de las expectativas. ¿Podría dejar de lado su orgullo? Tintán, por otro lado, se sentía atrapado. La presión de ser el mejor lo consumía. Ambos sabían que la causa era noble, pero sus corazones estaban en conflicto. La razón del evento era clara: ayudar a los niños afectados por la guerra. Sin embargo, la lucha interna de cada uno era más fuerte que cualquier causa. Cantinflas se preguntaba si realmente podía confiar en Tintán. ¿Era posible que un rival pudiera convertirse en un aliado? La duda lo carcomía. La imagen de los niños necesitados lo atormentaba. ¿Qué pasaría si no lograban recaudar suficiente dinero? La culpa lo perseguía. Tintán, por su parte, se debatía entre su deseo de brillar y la necesidad de colaborar. ¿La sombra de su ego lo seguía? ¿Era más importante su fama que el bienestar de esos niños? La respuesta lo atormentaba. Cada vez que miraba a la multitud, veía rostros esperanzados, pero también sentía el peso de su propia ambición. ¿Podría sacrificar su ego por un bien mayor? Mientras tanto, el ambiente se tornaba más tenso. La gente aplaudía, pero la risa se sentía distante. Cantinflas y Tintán se miraban, y en sus ojos había una mezcla de desafío y vulnerabilidad. La plaza se convirtió en un campo de batalla emocional. Cada uno luchaba no solo contra el otro, sino contra sí mismo. El presentador subió al escenario, y la multitud estalló en vítores. Era el momento de actuar. Cantinflas sintió un nudo en el estómago. La presión era abrumadora. ¿Y si fallaban? La imagen de los niños desnutridos lo golpeó con fuerza. La guerra había robado tanto de ellos. ¿Podía realmente dejar que su rivalidad se interpusiera en el camino de la esperanza? Tintán, sintiendo la misma presión, se dio cuenta de que su rivalidad era trivial en comparación con el sufrimiento ajeno. La lucha por la fama parecía insignificante. Pero, ¿cómo podía dejar de lado su deseo de ser el mejor? La pregunta lo atormentaba. La voz de su conciencia resonaba en su mente. ¿Qué legado quería dejar? ¿Un nombre en la historia o un cambio en la vida de esos niños? El presentador anunció el primer número. Cantinflas y Tintán debían salir juntos. La multitud contenía la respiración. El momento era crucial. Ambos se miraron, y en ese instante, algo cambió. La rivalidad se desvaneció por un breve momento. La causa era más grande que ellos, pero serían capaces de actuar en consecuencia. Mientras caminaban hacia el escenario, el silencio se hizo palpable. Cada paso era un recordatorio de su lucha interna. Cantinflas sintió que su corazón latía con fuerza. La adrenalina lo invadía. Tintán, por su parte, respiró hondo. Era el momento de decidir. Podrían dejar de lado sus diferencias y unirse por el bien de los niños. La música comenzó a sonar, y el espectáculo se desató. Cantinflas y Tintán, aunque inseguros, comenzaron a interactuar. Las risas comenzaron a fluir, pero había un trasfondo de tensión. Cada broma, cada gesto, era un recordatorio de su rivalidad. Sin embargo, a medida que avanzaban, la conexión entre ellos se hacía más fuerte. La risa de la multitud se mezclaba con sus propios miedos. La pregunta seguía presente. ¿Podrían realmente colaborar? La lucha interna de cada uno se reflejaba en sus actuaciones. Cantinflas, con su humor característico, intentaba romper el hielo. Tintán, aunque reticente, comenzaba a ceder. La magia del momento los envolvía, pero el eco de sus dudas seguía resonando. La plaza vibraba con energía. La causa era noble, pero el camino hacia la redención personal era complicado. Ambos sabían que el verdadero desafío no era solo actuar juntos, sino encontrar un propósito común. La lucha entre el ego y la empatía se intensificaba. ¿Podrían superar sus diferencias y convertirse en verdaderos aliados? La respuesta estaba en sus corazones, y el tiempo se agotaba. La escena se abre en un teatro abarrotado. Las luces brillan intensamente, reflejando la emoción en el aire. Cantinflas y Tintán están en los extremos del escenario, cada uno con su propio grupo de seguidores. La rivalidad entre ellos es palpable,
como un hilo tenso que amenaza con romperse en cualquier momento. Cantinflas, con su característico traje de charro, observa a Tintán. Su mirada es intensa, llena de determinación. Sabe que el público está dividido. Algunos gritan su nombre, otros claman por Tintán. La presión es abrumadora. ¿Qué precio está dispuesto a pagar por el aplauso? Tintán, con su sonrisa encantadora, siente la misma tensión. Su corazón late con fuerza. La risa del público es su oxígeno, pero también su carga. ¿Es suficiente ser el favorito de algunos? ¿O debe luchar por ser el mejor? La pregunta lo atormenta. Mientras ambos cómicos se preparan para su próximo acto, la atmósfera se vuelve densa. El sudor comienza a brotar en sus frentes. Cada uno se pregunta si el éxito vale la pena, si significa traicionar sus principios. La risa que una vez fue su refugio, ahora se convierte en un campo de batalla. Cantinflas recuerda sus inicios, las noches frías, los aplausos escasos. Cada risa que logró arrancar fue un triunfo personal. Pero ahora, la competencia lo consume. La idea de perder ante Tintán lo atormenta. ¿Es el aplauso más importante que su amistad? Tintán, por su parte, siente el peso de las expectativas. La presión de ser el mejor lo empuja a límites que nunca imaginó. Cada broma, cada gesto, se convierte en una lucha interna. ¿Está dispuesto a sacrificar su esencia por un momento de gloria? La risa se transforma en un eco vacío en su mente. El público, ajeno a esta batalla interna, sigue animando. La energía es contagiosa, pero también destructiva. Cantinflas y Tintán se miran. Y en ese instante, un silencio profundo se apodera del teatro. La rivalidad se convierte en un espejo que refleja sus miedos más profundos. Ambos cómicos se enfrentan a una decisión crucial. La risa puede ser un arma de doble filo. ¿Deberían unirse y crear algo juntos, o seguir compitiendo hasta el final? La idea de la colaboración les resulta extraña, casi imposible. Pero la posibilidad de perderse a sí mismos en la lucha por el aplauso es aún más aterradora. Cantinflas da un paso adelante. Su voz tiembla, pero su determinación es fuerte. ¿Qué somos sin nuestra esencia?, se pregunta en silencio. La respuesta lo atormenta. La risa que una vez fue su refugio ahora se siente como una prisión. Tintán, sintiendo la misma presión, se pregunta si la competencia realmente vale la pena. La risa del público se convierte en un eco distante. ¿Qué pasará si uno de ellos cae? La idea de perder a su rival, a su amigo, lo llena de angustia. La tensión en el aire es palpable. El público, atrapado en la emoción, no se da cuenta de la lucha interna que se desarrolla en el escenario. Cada uno de ellos está dispuesto a arriesgarlo todo, pero ¿hasta dónde llegarán? La música de fondo se intensifica, creando un ambiente de suspense. Cantinflas y Tintán se miran una vez. En sus ojos hay un destello de cómo saben que la verdadera victoria no está, sino en la conexión que han perdido. La escena se oscurece momentáneamente, dejando al público en un estado. La lucha entre el orgullo y la amistad se intensifica. Podrán encontrar o la rivalidad los consumirá por completo. El silencio se convierte. Cada uno de ellos se enfrenta a su propio reflejo, cuestionando sus decisiones. La risa, que una vez fue su salvación, ahora se siente como una carga. Finalmente, la luz vuelve a iluminar el escenario. Cantinflas y Tintán, con el corazón en la mano, deben decidir. La risa del público sigue resonando, pero en sus corazones, la verdadera batalla apenas comienza. ¿Qué precio están dispuestos a pagar por su orgullo? La respuesta podría cambiarlo todo. La escena termina con un enfoque en sus rostros, llenos de dudas y esperanzas. La lucha por el aplauso se convierte en una búsqueda de identidad. La risa, el aplauso, la amistad. Todo está en juego. ¿Qué camino elegirán? La respuesta está en el aire, esperando ser revelada. El sol se ocultaba tras las colinas, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Cantinflas, con su característico traje de charro, se encontraba en el centro del ruedo. La multitud rugía, pero su corazón latía con fuerza. Era el momento que había temido toda su vida. Frente a él,
un toro imponente, con cuernos afilados como dagas. La bestia parecía un monstruo salido de sus peores pesadillas. Cantinflas tragó saliva. ¿Cómo había llegado hasta aquí? La risa, su refugio, se había convertido en un eco distante. La presión era abrumadora. La gente esperaba un espectáculo, pero él solo quería escapar. En su mente, una pregunta resonaba: ¿qué pasará si no soy lo suficientemente valiente? La inseguridad lo consumía. Había hecho reír a millones, pero ahora, en este instante, se sentía pequeño, vulnerable. Recordó su infancia, las burlas de sus compañeros, las miradas de desprecio. Siempre había sido el payaso, el que hacía reír para ocultar su dolor. Pero hoy, el dolor era palpable. La risa no podía salvarlo. El toro avanzó, y Cantinflas dio un paso atrás. La multitud contuvo la respiración. En su interior, una batalla se libraba. Debía enfrentarse a su miedo o rendirse. La valentía no era solo un acto físico. Era un desafío emocional. Se preguntó si la verdadera valentía radicaba en la fuerza o en la aceptación de su fragilidad. Podía ser valiente al reconocer su miedo. La idea lo aterrorizaba. La risa había sido su escudo, pero ahora se sentía desnudo. El toro embistió. Cantinflas esquivó con agilidad, pero su mente seguía atrapada en la tormenta de dudas. La multitud estalló en vítores, pero él no escuchaba. Solo podía oír su propio corazón, latiendo con desesperación. Un recuerdo lo asaltó. Su madre, sonriendo mientras le decía que ser uno mismo era el mayor acto de valentía. Pero, ¿qué significaba eso en este momento? La risa se había desvanecido, y la realidad era aterradora. El toro giró, y Cantinflas se encontró cara a cara con su mayor miedo. La imagen del animal se distorsionó, convirtiéndose en una representación de todas sus inseguridades. ¿Y si no soy suficiente?, se preguntó. La pregunta lo paralizaba. La multitud seguía gritando, pero él estaba atrapado en su mente. La lucha interna se intensificaba. ¿Debía seguir el camino de la risa o enfrentarse a su verdad? La comedia se tornaba en tragedia. Un instante de claridad lo golpeó. La vulnerabilidad no era debilidad, era una forma de coraje. Decidió que no podía huir. Con un profundo suspiro, se plantó firme. La risa podría regresar, pero primero debía aceptar su miedo. El toro se abalanzó una vez más, y esta vez Cantinflas no retrocedió. Sintió el aire vibrar a su alrededor. La adrenalina lo invadió. En ese momento comprendió que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. El toro pasó de largo, y Cantinflas se dio cuenta de que había superado algo más que un simple desafío físico. Había enfrentado sus demonios internos. La multitud estalló en aplausos, pero él solo podía sentir una profunda paz. La risa regresaría, pero ahora era diferente. Había aprendido que ser vulnerable era un acto de valentía. La comedia y la tragedia podían coexistir. Mientras el sol se ocultaba por completo, Cantinflas levantó la vista al cielo. Había encontrado su verdad en el ruedo. La verdadera valentía radica en aceptar quiénes somos, con todas nuestras inseguridades. El toro se alejaba, y con él, sus miedos. Cantinflas sonrió, no solo por el espectáculo, sino por el viaje interno que había emprendido. La risa volvería, pero ahora era más que un escudo, era un símbolo de su lucha y su triunfo. La noche caía, y con ella una nueva etapa comenzaba. La comedia había encontrado su lugar en la tragedia, y Cantinflas, por fin, se sentía libre. La multitud se dispersa lentamente, dejando atrás un eco de risas y aplausos. Cantinflas, con su característico sombrero, se encuentra en el centro del escenario. Su corazón late con fuerza. La adrenalina
aún recorre su cuerpo. Pero en medio de la euforia, una sombra se cierne sobre él. La policía avanza, sus rostros serios contrastan con la alegría del evento. ¿Por qué ahora?, se pregunta. La risa que antes llenaba el aire se convierte en un murmullo inquietante. La tensión es palpable. Cantinflas ha sido el héroe de la noche, pero la realidad lo golpea con fuerza. La policía lo rodea y su mente se inunda de duda. ¿Es este el final de su carrera? ¿El precio de la fama es su libertad? Mientras lo conducen hacia la patrulla, su mirada se encuentra con la de Tintán. La confusión en los ojos de su amigo lo hiere más que cualquier palabra. Tintán, siempre el cómplice, ahora parece un extraño. La traición de la situación lo consume. ¿Qué significa esto para su relación? ¿Podrán seguir siendo amigos después de este giro inesperado? La multitud observa en silencio. Algunos gritan su nombre, otros murmuran. La presión aumenta. Cantinflas siente que el mundo se desmorona a su alrededor. La risa, su refugio, se convierte en un eco distante. ¿Es este el legado que dejará? ¿Un comediante atrapado en un escándalo? De repente, un oficial se adelanta. Por su valentía lo premiamos, dice, rompiendo el silencio. La noticia cae como un rayo. ¿Premiado por ser un héroe? La confusión se apodera de él. La confusión se apodera de él. ¿Es esto una burla, un reconocimiento o una condena disfrazada? La ironía lo golpea con fuerza. La risa que lo ha definido ahora se convierte en un arma de doble filo. La multitud estalla en vítores. Cantinflas se siente atrapado entre dos mundos, la risa y la tragedia. La ovación resuena en sus oídos, pero su corazón está en conflicto. ¿Qué significa ser un héroe en un mundo que no entiende su arte? La comedia es su vida, pero ahora se siente como un payaso en un circo cruel. Mientras lo llevan hacia el escenario, su mente divaga. Recuerda sus inicios, las risas de los niños, la alegría que traía a las familias. Pero ahora, esa alegría se siente distante. La presión de ser un ícono lo abruma. ¿Numa? ¿Es este el precio de la fama? ¿Perderse a sí mismo en el proceso? Tintán se acerca. Su rostro refleja preocupación. ¿Qué harás ahora?, pregunta sin palabra. La mirada de su amigo es un espejo de su propia confusión. Cantinflas siente que la respuesta se escapa de sus manos. La identidad que ha construido a lo largo de los años se tambalea. ¿Es un héroe o un villano? La línea entre ambos se difumina. La ceremonia de premiación comienza. Las luces brillan intensamente, pero él se siente en la penumbra. La multitud aplaude, pero su mente está en guerra. La risa que lo ha acompañado toda su vida ahora se siente como una carga. ¿Puede un comediante ser un héroe? ¿O es solo un bufón en un escenario? Mientras recibe el premio, su corazón se hunde. La ovación es ensordecedora, pero él no puede disfrutarla. La pregunta lo atormenta. ¿Qué significa este reconocimiento para su carrera? ¿Es un nuevo comienzo o el final de su libertad? La dualidad de su existencia lo consume. La comedia es su voz, pero ahora se siente silenciado. La mirada de Tintán lo atraviesa. Su amigo, su confidente, ahora es un recordatorio de lo que está en juego. La amistad, la lealtad, todo se tambalea. ¿Podrán superar este obstáculo? La incertidumbre lo envuelve. La risa que solía ser su refugio ahora se convierte en un espejo distorsionado. Cantinflas se siente dividido. La ovación resuena, pero su corazón grita. La lucha interna es feroz. Debería aceptar el premio y seguir adelante, o luchar por su verdad. La comedia ha sido su vida, pero ahora se enfrenta a una encrucijada. La risa y la tragedia, dos caras de la misma moneda. Mientras la ceremonia avanza, una pregunta persiste en su mente. ¿Quién es realmente Cantinflas? ¿El héroe que todos ven, o el hombre que lucha por encontrar su lugar en un mundo que no entiende su arte? La respuesta se siente lejana, pero la búsqueda apenas comienza. La escena se abre en un teatro antiguo, con luces tenues que iluminan el escenario. La multitud murmura. La anticipación se siente en el aire. Dos leyendas del cine mexicano están a punto de compartir el mismo espacio. Cantinflas, el maestro del humor, y Tintán, el rey de la comedia. Pero, ¿qué sucede cuando dos titanes se encuentran? Ambos hombres, aclamados por su talento, llevan consigo un peso emocional. Cantinflas,
Con su sonrisa encantadora, oculta una profunda inseguridad. ¿Es suficiente su humor para conectar con el público? Tintán, por otro lado, lucha con la sombra de su propia grandeza. ¿Puede realmente brillar al lado de un ícono como Cantinflas? La música comienza a sonar, y el telón se levanta. La primera risa estalla en la sala, pero detrás de esa risa hay un eco de duda. Cada uno de ellos se pregunta, ¿qué pasará si no les gusta? La presión es palpable. La historia del cine mexicano está en juego, y ellos son los protagonistas. Cantinflas avanza hacia el centro del escenario. Su cuerpo se mueve con gracia, pero su mente está en un torbellino. Recuerda sus inicios, las noches de lucha y el sacrificio. ¿Valió la pena? La risa del público es su refugio, pero también su prisión. Cada broma que lanza es un intento de demostrar su valía. Sin embargo, en el fondo, siente que su éxito es efímero. Tintán observa desde un costado. Su corazón late con fuerza. La admiración que siente por Cantinflas es inmensa, pero también lo consume la envidia. ¿Cómo puede competir con un hombre que ha conquistado el corazón de millones? La comedia es su arte, pero la rivalidad se cierne sobre él como una sombra. Mientras ambos hombres se preparan para el primer acto, el silencio se hace presente. La tensión es casi insoportable. La pregunta que los atormenta es la misma. ¿Qué pasará si fallamos? La risa puede ser un arma de doble filo. Puede unir, pero también puede destruir. El primer chiste de Cantinflas provoca una explosión de risas. La sala vibra con alegría, pero él siente un vacío. ¿Es esta la felicidad que buscaba? La risa de los demás resuena en su mente, pero no llena el hueco que siente en su interior. La necesidad de aprobación lo consume. Tintán, al ver el éxito de Cantinflas, siente que su propia luz se apaga. La comedia es su vida, pero la competencia lo ha llevado a un lugar oscuro. ¿Es posible que su deseo de ser el mejor lo esté alejando de lo que realmente ama? La risa se convierte en un eco distante, y la presión de ser el número uno lo ahoga. A medida que avanza la noche, ambos hombres se enfrentan a sus demonios. Cantinflas intenta hacer reír, pero su mente divaga. Recuerda a su familia, a los sacrificios que hicieron por él. ¿Está traicionando su legado al buscar solo la risa? La culpa lo consume. Tintán, por su parte, se siente atrapado en un ciclo de comparación. Cada risa que escucha es un recordatorio de su propia inseguridad. ¿Es suficiente ser el mismo? La lucha interna se intensifica. La comedia, que debería ser su refugio, se convierte en su mayor temor. El clímax de la noche llega cuando ambos hombres se encuentran en el centro del escenario. La multitud los aclama, pero ellos solo ven la presión. La pregunta que los atormenta se vuelve más fuerte. ¿Qué pasará si no somos lo que esperan? En ese momento, un silencio profundo envuelve el teatro. La risa se detiene y la tensión se siente en el aire. Cantinflas y Tintán se miran a los ojos. En ese instante, comprenden que su lucha no es solo por el aplauso, sino por su propia identidad. Ambos hombres, a pesar de sus diferencias, comparten un mismo deseo: ser aceptados. La risa puede ser su herramienta, pero la conexión humana es lo que realmente buscan. La noche se convierte en un viaje emocional, donde la comedia se entrelaza con la vulnerabilidad. La escena final se acerca. La multitud espera ansiosa, pero Cantinflas y Tintán han encontrado un nuevo propósito. La risa ya no es solo un medio para un fin, sino una forma de sanar. En ese escenario se dan cuenta de que, aunque son competidores, también son aliados en la búsqueda de la verdad. La historia de esa noche quedará grabada en la memoria colectiva, no solo por las risas, sino por la conexión que lograron. La lucha interna de cada uno se transforma en un mensaje poderoso. La verdadera grandeza radica en ser auténtico. La risa puede unir, pero el amor y la comprensión son lo que realmente perdura.